la primera persona de mi oficio que viene? Sí, sí, efectivamente. ¿En serio? Sí, 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 Tremendo. O sea, hay algo de que volveran, porque vos tuviste otro oficio antes. Yo tuve 3 oficios o 4. Bueno, sí. pero hubo uno con el que es el con el que yo te conocí. Claro, ese era el tercero de mi vida. Ese es el tercero, que era Sí. primero químico. una Primero cosa- fui biólogo, Ah, después laburé en estadística, sí. después me hice crítico del cine. Primero en estadística, después crítico de cine. Sí, claro. Y después de Fue en nuevo paralelo estadística. el amante con el INDEC, digamos. Ah, no sabía eso. Claro. Y en paralelo también las patadas. ¿Qué patadas? No sé, ¿no hubo patadas en ambos casos? A mí me dijeron que de los dos saliste con ¿Me patadas. echaron? ¿Que me echaron de...? ¿Con patadas? No, pero que vinieron a tirar una silla. Ah, no sé eso qué. fue... Pero ya me había ido En del el INDEC. amante tiraban sillas antes. Claro, Como te le cuando tiramos era sillas crítico a- de cine, antes te A tiraban los sillas. directores de cine le tirábamos sillas. Y ellos a ustedes. Escúchame, bueno. Sos el primer cineasta. Opa, entonces hay algo de volver a los 17, de Ah. volver a ver, porque digo, durante mucho tiempo el cine fue muy importante. Sí, para mí. Sí, claro. Te estoy haciendo yo la entrevista Sí, a vos, sí, no me sé si parece se que nota. me parece muy original esto. Me interesa. Así que Durante bueno. mucho tiempo lo fue, después lo fue de otra manera. Yo fui cambiando de profesión. ¿Pero te cada sigue 20 interesando el cine? Más o menos. ¿Te quedó como una resistencia? Me quedó como un como uno- fastidio. Claro. Un fastidio. Digamos. Hay un mundo ahí al cual vos pertenecés, pero no es personal, digamos, ¿no? Ese mundo Como me- una especie de como dolor. No, como que no pertenezco. Y que además, no solo eso, sino que siempre me hicieron sentir que no pertenecía, ¿no? Entonces, como ¿En que- serio? ¿Sentís eso? Sí, y al final les di la razón. ¿No? ¿Saben qué? Tenían razón. Hubo un ¿no? momento que no. Estaba muy metido, la revista era importante, ¿no? Para mí fue muy importante. Eso me gusta. ¿Te importaba la crítica, digamos, en tu formación, ¿no? Porque la En mi revista es formación- anterior a tu... En mi formación, la revista El Amante fue muy importante. Muy importante. Central. Yo el primer número de la revista El Amante que compré fue el que estaba en la tapa Fernando Trueba, Sí, Belle Époque. Belle Époque, que creo que era el número 13. Puede ser. Ese Año fue el primer, 93, 93, 94, 93. Como si te dijera mayo o junio del 93. Sí, Después pues. Gatica. Perfecto. Y a partir de ahí los empecé a comprar a todos. Sí. Y me convertí en una de esas personas extrañas que mantenía con la revista El Amante una relación casi familiar. Claro. ¿Te acordás que pasaba eso? Sí, Que sí, decía sí. que la gente leía, escribía las cartas, era como eso es muy interesante, eso no debe haber pasado en una revista de cine nunca, esa especie de relación. Sí. Y me acuerdo de la entrevista a Fernando Trueba, digamos, caí rápidamente para indignación de muchas personas, como por ejemplo Nicolás Prividera, que si estuviera, que como seguramente va a leer esto y va a manifestar su indignación, tal vez por el solo hecho de estar acá. Seguramente. Pero me abrió mucho los ojos. Entré en determinado mecanismo que la revista El Amante proponía, que era esa especie de cosa medio enfant terrible, de decir que eran malas películas que se suponían que eran buenas. Bueno, para mí a los 17 años eso fue muy revulsivo. Claro. Y al mismo tiempo, y me acuerdo que había una especie de árbol genealógico hecho por Fernando Trueba, Ah, sí. que tenía un montón de nombres que para mí no significaban nada, supongo como para la mayoría de la gente, incluido los de la revista El Amante, que todavía sigue siendo importante para mí. Me acuerdo que era Jean Renoir, arriba de todo, Preston Sturges y Lubitsch, Billy Wilder, bueno, a él le gusta mucho Billy Wilder. Él es Dios para él. Y bla, 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 pero digamos, leer por primera vez el nombre de Jean Renoir, bueno, ya se lo di. ¿Vos sabés que lo vi a... ¿Lo viste a Trueba? No, al hijo, a Jonás. Ajá. Lo conocí y le dije, decir a tu viejo que por él escuché por primera vez el nombre de Jean Renoir en mi vida. Y, digamos, Claro. absolutamente central. Bueno, y eso. Y después cuando empezaste a hacer cine, ¿cómo te cambió la mirada de gente que no tiene idea de cómo se hace una película y que habla de las Con películas? respecto a la crítica, decís. Sí, sí. Yo siempre fui muy... Pero no tanto con tus películas, digamos, porque eso ya hay una cuestión personal, digamos, que puede... además, digo, a vos te hemos tratado especialmente bien.
Pero en general, si por ejemplo vos decís en algún momento, estos tipos no tienen ni idea cómo se hace una película. No pienso así. ¿Nunca te saltó eso? No. Otras cosas sí. Claro. Otras cosas que tienen que ver con la aventura. Muchas, digamos, cuando el crítico deja de ser aventurero y deja de considerar que a quien tiene del otro lado es alguien que es o debería ser un aventurero, ahí se produce una especie de... Digo, una película es una aventura, o debería serlo. Sí, sí. Digamos, una película que debería funcionar como una aventura, es decir, como una especie de viaje sin destino tan claro y intenso. Y cuando el tipo que tiene que lidiar con eso no mantiene el mismo espíritu aventurero, es una decepción. Entonces ahí sí tuve como ese tipo como de rispidez. Claro. Cuando sentí que del otro lado no había, digamos, como si no hubiera una responsabilidad. Pero la responsabilidad no es, viste, que en general se dicen boludeces, se dice, bueno, yo hago una película en 3 días, Sí, sí. yo hago una película en 3 días, yo hago una película en 3 años y vos en 5 minutos. Sí. No es así, porque si vos en 5 minutos, podés iluminar una película para siempre. No sé cuánto le tomó a Bazán escribir sobre ladrones de bicicleta. Claro. ¿Entendés lo que sé? Sí, sí. Que No, transformó ladrones de bicicleta para A siempre. nadie le importa ese dato. Por eso. Entonces, la cosa no es esa, la cosa es otra, es con qué responsabilidad vos ves un objeto que se supone que te importa. ¿Entendés? O sea, con qué grado de... digo, para mí, el crítico debería, respondiendo a tu pregunta, la idea de nosotros no sabemos nada de lo que es el cine. Bueno, para mí es muy exigente la tarea del crítico, y cuando los críticos no entienden esa exigencia o no se creen esa exigencia, ahí aflojan un poco, me parece. Pero es muy exigente. O sea, es una tarea que implica pensar el cine. Sí, sí. Entonces, cuando hay un momento que no todo el tiempo podés estar pensando el cine, digo, pero es... No, pero me dijiste algo interesante que me resonó, que era cuando dejas de pensarlo como una aventura, que como que el crítico y el cineasta van juntos. Sí, durante mucho tiempo fuimos juntos. Sí. En la década, el nuevo cine argentino fue un emprendimiento mutuo. Y en algún momento se cortó eso. Y bueno, y ahí se terminó el nuevo cine argentino. Cuando los críticos dejaron de pensar el cine argentino como un proyecto propio también. Ahí para mí hubo una especie de corte que fue central y que yo hice el duelo durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y vos lo sabrás, porque parte de ese duelo tuvo que ver con pensar, bueno, ya no estamos juntos, ya no trabajamos juntos. Y en ese sentido, es interesante volver a pensarlo ya desde otro lugar. Cada uno desde un lugar diferente. Sí, sí. Parece que es interesante cómo hubo un proyecto que estuvo a partir de eso. Es muy difícil que haya un cambio en el cine si no hay gente mirándolo. Es decir, el crítico es una persona que está mirando las películas que se están haciendo desde un lugar que otros no miran. Eso es lo que creo yo que se supone que es el crítico. Y toda revolución en el cine tuvo un aparato crítico que la estaba... Sí, toda revolución, no revolución, sí, en general creo que sí. En ese sentido es interesante pensar en Hollywood, ¿no? Hollywood siempre funciona de otra manera, pero bueno, sí, digamos, cada cinematografía nacional, como verás, te estoy tratando de objetar la palabra revolución. Sí, creo que sí, sobre todo la Nouvelle Vague. Ahí hay una cosa que nace y no termina más. Sí, eso es como lo paradigmático, ¿no? Absolutamente. Pero de ahí se desprenden experiencias en todos lados. Vos fíjate que pasan cosas raras, por ejemplo. A ver. Que son como tics críticos que se vuelven enojosos, ¿no? Y creo que de eso ustedes, tal vez Quintín un poco, pero de eso ustedes no se los puede acusar. Que es digamos, por ejemplo, todo el mundo sabe que, por ejemplo, hablábamos de Renoir, todo el mundo sabe que le fue mal a la regla del juego. Sí. Todo el mundo sabe
que hubo películas que fueron completamente, que hoy forman parte del canon indiscutible y que fueron despreciadas por la crítica. Quiero decir, todo el mundo sabe también que Manet fue rechazado del Salón Nacional. Bueno, eso lleva al crítico a una especie de alarma en donde su principal, a veces, no siempre, su principal ocurrencia, o sea, su principal preocupación es no ser el sonso que no ve la obra. Entonces termina para eso levantando todo. Claro, o fijándose o apostando claro. a payasadas, ¿entendés? Claro. Como diciendo, no, que no voy a ser yo el que se me pasa. Entonces, por ejemplo, hay una relación interesante con la técnica. Cada vez que algo es técnicamente deplorable, siempre hay alguien que lo defiende y que por el contrario desprecia lo técnicamente solvente. Bueno, eso está bien como posición, pero también puede significar que no estés viendo algo que es técnicamente nuevo sí. o demoledor y que estés levantando una garcha. Entonces, en ese sentido, para mí sí hay una curiosidad del crítico, es decir, uno debería entender, bueno, cuándo algo es técnicamente novedoso, cuándo no. Sí. Bueno, también existe Ahora, el diálogo. Qué difícil eso, ¿no? Es bueno, pero está el diálogo. Sí, sí. Era muy bueno en la revista El Amante, tema de esta, ¿no? De esta Sí, entrevista. traje una persona para hablar de algo que yo de hice. tu pasado. Me costó 15 programas llegar a esto. Nadie hablaba de mí. Y bueno, ¿viste? Era interesante porque las entrevistas eran muy buenas incluso, con una especie de curiosidad muy grande, una curiosidad muy grande, pero bueno, hay un lugar que está vacante y no sé. Bueno, Ahora, ¿cómo es la situación? Ahora, yo... ¿Vos querés fugarte del amante? No, porque ya está, qué sé yo, yo estoy orgulloso y me siento bien de las cosas que vos decís, pero tampoco me parece que sea tan interesante por ahí para el público. Para el gran público que nos está escuchando. Hablemos de las cosas que sí son interesantes para el gran público. No, pero, digamos, a lo largo de estos años, digamos, desde que yo te conocí, que vos irrumpiste, nosotros te acompañamos, Sí. digamos, todo eso, Ajá. en el mundo del cine pasaron unas cosas tremendas, tremendas. Cambió todo. Básicamente, todo... no Bueno, sé si- eso quiero que me digas vos. Para mí cambió todo, digamos, ¿no? ¿En qué pensás cuando decís que cambió todo? Las Perdón. salas de cine. Ah, ok. La inutilidad de la crítica. Bueno, sobre todo la producción, lo digital en la producción, que yo ahí... Claro, la desaparición del material virgen como elemento. Pero vos fíjate que cambia y no. A ver, Por ejemplo, uno diría, la desaparición del material virgen como elemento central en la producción. Es decir, ya no existe más la película, ya no existe más ni siquiera la cinta, se puede filmar de acuerdo con, digamos, la capacidad de filmar es infinita. sí, no hay Puedes una hacerlas limitación puedes material, hacerlas, aparentemente. claro. Bueno, rápidamente se establece la técnica repone determinado tipo de mecanismos para que el material virgen cueste. Por ejemplo, empiezan a filmar con los famosos 4K, ese tipo de cosas, termina requiriendo supuestamente un aparataje técnico tan grande que termina siendo lo mismo que la película. Ajá. Por ejemplo, el no revelado, es decir, la idea de que vos estás viendo algo, de que vos filmás y no podés ver. Bueno, en la industria de nuevo se repone la idea de que lo que vos estás viendo no es lo que vas a ver, como si hubiera revelado. Sí. ¿Entendés? Como si... Bueno, entonces de alguna manera la industria vuelve, las salas de cine. Bueno, uno podría decir, todo el mundo, hubo un pequeño momento de libertad, la piratería, todo el mundo pirateaba todo, ¿entendés? Te bajabas la película que querías. Sí. De nuevo, es verdad que no se repone el hecho colectivo, que ya de alguna manera se va a reponer, pero ya de nuevo está la entrada, ya de nuevo se paga, ya de nuevo... La industria tiene una capacidad Sí. enorme de reponer Pero la sala con... La sala todavía no volvió. Claro, eso. Y vos decís que sí va a volver algo de reunirse varias personas. Bueno, ¿Sabés qué me parece más difícil? Pero esto probablemente porque esté viejo. No es el hecho de que la reunión, la mística de todos juntos nos reímos, qué sé yo. Trasladarse por la ciudad para ver una película. Sumarle
a las 2 horas de la película, 3 horas de sufrimiento en el transporte. Bueno, está bien. Yo igual veo más cine que nunca. ¿En tu casa o...? En mi casa, pero tengo un proyector. Claro, Entonces, pero lo que por veo eso. es cine. Pero por Está eso bien, pero no te desplazas. A veces me desplazo. Y después no me desplazo, pero digo, la proliferación de los proyectores ya reemplaza la idea del marco y sale de la tele, ¿entendés? Digo, me da la impresión de que todos esos cambios rápidamente generan otro tipo de reconstrucción a partir de la técnica y de la industria. Los cambios me parece que son más sutiles y bueno, y son los que trabajamos nosotros. Yo con un grupo de gente también hago una revista. Y entonces ahí sí tratamos de pensar, bueno, de qué manera hay cambios que son permanentes, cambios que no. La idea del plano, por ejemplo, que era tan importante. Claro, era central. Era central y a partir de cierta licuación de los medios de producción, con perdón de la palabra, aparece menos fuerte, es decir, cada vez más se ve... El plano dura menos. Hay un acontecimiento que nunca había pasado en la historia de la humanidad, que es, o en todo caso desde los 100 y pico de años que existen los mecanismos tomavistas, que es la idea de que todo el mundo que vos ves, él muy concretamente, pero todas las personas que ves en un vagón de subte tienen una cámara de video en el bolsillo. Es decir, son capaces de producir imágenes cinematográficas. Eso nunca había pasado. Novedad absoluta. Eso nunca había pasado. Entonces, ¿y eso qué genera? Bueno, en principio genera una pregunta muy fuerte, que es, bueno, entonces, ¿qué es hacer cine? Es decir, ya los que hacen cine, o ¿quién es un cineasta? ¿Quién hace películas? Bueno, si el que hace, dado que todo el mundo produce imágenes, ¿cuál es la diferencia entre todos los que producen imágenes? Digamos, hay una famosa frase en la política de los autores, o en uno de esos, cuando habla de Abel Gance, creo que Truffaut o Bazin, no sé, alguno de los dos, dice, si le diéramos una cámara a todas las personas que están afuera de un estadio de fútbol, solo Abel Gance haría cine, solo Abel Gance produciría una... Bueno, esa situación ahora existe. Ahora esa situación existe. Hay que ver si es cierto, pero ahora no hace falta darle a nadie nada. Solo el cineasta quiere o es capaz de producir la imagen cinematográfica. Sí. Hay que ver entonces por qué. Bueno, una pregunta es querer hacer cine, que es algo que la mayoría de los que están con la cosa no tienen ninguna idea. Se nota mucho, por ejemplo, cuando ves... Hoy fui a la entrega a un acto de mi hijo. Tuve un hijo, ¿sabías? Sí, claro. Bueno, y entonces... ¿En qué? Primer grado. Primer grado. 6 años, sí. Qué lindo. Y entonces de pronto vi que por el Instagram, es decir, por la influencia del Instagram, todo estaba filmado verticalmente. Vertical, sí. Lo cual es bastante raro porque todo el mundo sabe que la pantalla, con eso no pasa, por ejemplo, ¿entendés? Sí. Acá es algo que No, para mí no es así. Para mí el cambio que hizo Instagram de esto a esto fue como un shock inaceptable. Pero el shock es sobre todo cuando la cámara sigue filmando, digamos, la pantalla sigue siendo tenés que poner 2 listones negros. Tenés un espacio muerto. Claro. Bueno, ahí uno piensa, eso no están haciendo cine, porque no les importa el espacio, digamos. Claro. El que hace cine, naturalmente, si filma, le importa, aparece cierta idea de composición. Bueno, ahí ya hay una diferencia. Si alguien a paisa, no digo que esté haciendo cine, pero hay una preocupación por la imagen. Ya está un paso más adelante. O le importa un carajo, o está queriendo subir a Instagram, lo cual no es el cine. Si ahora de lo que estamos seguros es que Instagram no es el cine, es otra cosa. ¿Qué es el cine? Bueno, Instagram no. Ahí habría que ya vamos tachando. En el libro de Bazin habría que poner una cosa que dijera... No, Instagram, ¿qué es el cine? Sí, además de no ser Instagram, y arranca el artículo de Bazin. Bueno, por eso, hay muchas cosas, me parece que cambian, pero todo el tiempo es interesante seguir eso, ¿entendés? En ese sentido, es verdad lo que vos decís, de que hay una especie de pasión que para mí se acrecienta con el tiempo, ¿entendés? Lejos de deshacerse, lejos a mí me interesa cada vez más. El cine me interesa cada vez más. Entonces eso es algo raro, ¿no? No. Sí, qué sé yo, no sé si es común que a medida que vas teniendo un oficio, que ya te vas... Claro, que no lo estandarizás como una profesión, digamos. Digo,
de pronto hoy estaba cansado, ¿viste? Decía, no sé qué, me siento acá y empiezo a hablar con vos y me divierte Claro. pensar en eso. Claro. Entonces hay algo de eso que es bonito, qué sé yo, cansador, pero muy atractivo. ¿Y qué pasa con la conversación pública? Porque eso era una cosa que en la década del 90, cuando estábamos, digamos, y vos irrumpías, y principios de los 2000, había una conversación pública. Ahora Menos. me parece que se da de una manera que a uno le cuesta más, o sea, hay más conversación pública que nunca, pero es de un tipo que es muy difícil de relacionarlo con la crítica, la influencia de la crítica, que... Pero vos viste, sobre cine, decís Sí, vos. sí, estoy hablando de cine. Se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Pero Sí, restrinjámonos. hay algo que es, bueno, está muy mezclado con otras cosas, me parece a mí, ¿no? Y que tiene que ver con una forma, digamos, hay un tipo de aproximación a me está sonando el celular, perdón. No pasa nada. Hay un tipo de aproximación al debate que es un tipo de aproximación muy violento lo cual no es necesariamente malo, pero No. sí que es acusador, que es acusatorio, ¿no claro. es cierto? Y eso, Eso degrada. sí, eso hasta donde yo entiendo lo inventó Quintín, acá. Ajá. O sea, el que inventó ese tipo de cosas, esa especie de idea de poner el mal humor, igual en su generación, después vos tenés a todo, pero el que estableció su propio mal humor como una forma como una categoría estética, para citar a Filippelli, ese fue Quintín. Y después, lo que pasa con Quintín es que en su infinita impunidad se deshace, como se decía, hay una frase muy buena sobre Quintín, que esa es la primera. Por ahí la gente que está viendo esto no sabe quién es Quintín. Pero que lo sepa eso. porque amerita que lo conozcan. Averigüe. Quintín es la única persona que es capaz de asumir de cambiar de opinión sin abandonar la opinión anterior. Ah, sí. Bueno, hay algo en ese sentido que lo hace, que genera determinada agilidad, ¿entendés? En el discurso. Digo, Quintín, en ese sentido, yo que debo haber pasado digamos, me he peleado más que vos con Quintín, digamos. No sé si... Yo no me peleé muchas veces con Quintín. Pero cuando te peleaste, when No, you peleé. do your swing, como dice... Sí, pero Psicosis. tampoco es cierto. Bueno, yo tampoco entonces, pero entonces tampoco me peleé con Quintín. Entonces, pero a la vez es una relación que sigue estando ahí, que sigue existiendo. Nada, y que Ahora- además, digamos, con todo lo que vos puedas decir en ese sentido, es una relación muy fértil. Sin duda. Sí, sí. Digo, lo que él liberó, digamos, para pensar a toda la gente que estábamos cerca de él y la gente que lo leyó. Yo no he visto un caso igual en Argentina, ¿eh? Bueno, Filippelli. Bueno, ahí tenés. Filippelli, sin duda alguna, para mí. Filippelli en ese sentido es alguien que llevó mucha libertad, me parece a mí. Dentro de una persona de opiniones fuertísimas. Sí, sí, no menos. Fuertes no, bueno, la diferencia con Quintín es que él no cambia de opinión. Sí, sí. Entonces, pero digo, una persona, bueno, sí, es alguien de una gran generosidad. Y hay otras personas también, digo, tampoco que tenemos que ponernos una especie de nostalgia. Hay un montón de personas que no vamos a nombrar, pero que forman parte de la crítica, incluido Prividera, que es alguien que hay que decir que sigue... Que discute cada cosa Sí, y sí, no sí, le sí, no sí. le baja la intensidad. Absolutamente. Y además, es de un nivel el trabajo que le pone. Bueno, también es cierto, yo no sé qué hace este señor, digamos, verdaderamente. A mí me manda 6 mensajes por día. Entonces yo digo, ¿qué estás haciendo? A veces yo estoy al pedo y le contesto, pero hay veces que estoy, por ejemplo, en medio de la lluvia cambiando una goma en la provincia de Buenos Aires, Prividera, Twitter, no sé qué. No, pero es una persona que se toma lo que dice en serio, digamos. Muy. Sí, Eso sí, sí. está bien, digamos. Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. Bueno, por eso todavía queda cierto debate Claro, público. pero nos estamos desviando yendo a casos particulares, digamos. Sí. Me parece que el clima de conversación toma una forma, digamos, vos lo relacionaste con Quintín, pero el clima de conversación de redes sociales, por ahí yo soy partidario de las redes sociales, digamos, uno le tiene que encontrar el timing para conversar, el interlocutor, etc. Sí, hay que ser...
Hay que ser elegante en las redes sociales, ¿no? No Sí, es muy sí. fácil. Pero no es tan difícil tampoco. Bueno, lo que pasa es que, digamos, es la extrema democracia que significan las redes sociales. Digamos, las redes sociales implican una gigantesca democratización como ninguna otra, pero al mismo tiempo algo que es cierta invisibilidad, ¿no? Entonces hay una especie de impunidad maligna. Digamos, yo no sé por qué las redes sociales implican ese nivel de, digamos, ese aspecto de maldad que aparece, ¿no? Ese aspecto de violencia y de maldad. Yo no entiendo de dónde viene. Pero eso es por la falta de... Porque hay una interfase, digamos, que te hace decir cosas que no te las dirías puede personalmente. ser, como una especie como de velo que te permite putear Sí. desde atrás. Claro, No sé qué que es. no depende del fake o del anonimato, sino del hecho de que estás hablando con el avatar de alguien y no con alguien, digamos, ¿no? La gente puede decir, a mí me dicen cosas increíblemente hirientes. Sí, pero no, Yo aprendí a no... Yo no puedo entender de dónde viene eso. ¿De dónde viene ese gusto por, digamos, bueno, las respuestas parecen manifiestas, la cobardía, por ejemplo, Sí. que es una cosa de decir, hijo de puta, y no sé qué, irse. Es como que la gente que te putea en el semáforo y después huye. Sí, es sí. ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, tampoco me voy a Sí, condenar las redes sociales por eso. pero me parece que no es tan difícil elegir con quién conversás y desoír al que hace eso, digamos. Es Y un ahí poco- te armás una red de conversaciones que yo antes no tenía. Es un poco difícil, porque el violento es tentador. El violento tiene su pólvora. Cuando alguien te dice algo, no sé qué, digo, el que vive de la carroña, el ave rapaz de las redes sociales, es muy atractivo, ¿entendés? Estos que te ponen así, no sé qué y todo. Y uno, ¿viste? No sé, nos pasará a todos que nuestra compañeras o quien sea, te dicen, pará, hay algo de eso, es decir, no le des bola. Eso, para eso están los amigos, para decir, no le des bola. Pero yo creo que con el tiempo se aprende a administrar eso. Por ejemplo, cuando en las discusiones que hubo hace poco, a mí me gusta hacer eso, por ejemplo, en las discusiones que hubo hace poco en relación con la película de Mitre. Argentina 1985. Argentina 1985. Yo asumí, digamos, yo tengo un problema ahí que es que yo no tengo cuenta propia de Twitter. Sí. Entonces yo uso un poco la cuenta del Pampero a veces Sí. y después me cagan a pedos mis socios, ¿viste? No les gusta ni modo. Claro. Entonces, cada tanto... Pero entrás y salís como un guerrillero, digamos, no te quedás Estás vos, conversando. el que está usando las palabras revolución y guerrilla, quiero que quede claro que sos vos. Yo soy un perfecto demócrata. ¿Cómo se llama? Republicano. Salvemos la república. Bueno, y entonces, sí, entro y salgo, pero de pronto a veces hay alguna cosa que uno intenta hacer una cosa humorística, bueno, contigo nos hemos hecho bastante, ¿sí? Pero nosotros nos conocemos, pero alguna especie de cosa humorística y no. Y entonces de nuevo la cosita humorística, y no. Y bueno, hay algo en ese sentido de cierto mal humor, como cierto lugar para el mal humor. Sí, pero bueno, Por ejemplo, no te quiero convencer de algo que no querés, pero... Bueno, pero hablando de convencer, es decir, por ejemplo, hay la famosa dualidad entre kirchneristas y macristas, ¿no? Esa especie de cosa. Bueno, en ese sentido, a quienes no somos ni kirchneristas ni macristas, para nosotros las redes sociales, para nosotros, no sé quiénes somos nosotros, las redes sociales son difíciles, porque uno tiene que... Mi hermana, por ejemplo, que vos alguna vez te cruzaste con ella, que no es ni kirchnerista ni macrista. Todo el mundo piensa que es kirchnerista. Bueno, en un momento dije, bueno, ya fue, date cuenta, sé eso, no sé. Pero es muy difícil convencer a nadie porque hay gente que no tiene el menor interés en cambiar de opinión. Esa es la sensación que yo tuve cuando me metí en alguna de esas peleas. Hay un montón de gente que no tiene, de los dos lados, por supuesto, pero que no tiene el menor interés en cambiar de opinión. Es decir, incluso podríamos decir, tiene interés en no cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque hay algo que le gusta mucho de su propia opinión. Entonces es como un auto, Sí. Si te gusta el que tenés, no lo querés cambiar. Hay algo donde se juega mucho de determinados mecanismos de pertenencia, de determinada cosa, no sé qué. Entonces, bueno, es muy difícil. Bueno, igual que te estoy diciendo, no ser kirchnerista y macrista en el país es difícil. Pero
De todas maneras, primero, ¿vos dirías que yo soy macrista, por ejemplo? Si tuviera que decir, diría que sí. No, Bueno. pero si vos me decís no lo soy, dejo de pensarlo. Sí, sí, No sos macrista. No soy macrista. ¿En pero serio? o sea, si vos me preguntás si soy antikirchnerista, te digo que sí. Ajá, sí, yo también. Pero si me decís que, sí, que para mí tengo que adherir a cualquier cosa que haga lo que esté alrededor de Macri. Ok. Está No, bueno, me parece bien. Pienso Pero- lo mismo que vos. Somos... Exactamente pensamos lo igual. mismo. Igual que tu hermana. Y eso igual que deberíamos juntarnos los tres para ir a... ¿Y por qué no? Escúchame, pero sí. No. Pero la pregunta es la siguiente. Pero no, bueno, a veces hay gente claro, que dice eso, no sé qué, pero después es muy... O, por ejemplo, cierto antikirchnerismo menos furibundo, ponerle no llamar, digamos, yo puedo decir medio en joda que soy antikirchnerista, pero me doy cuenta de que decirlo implica una especie de tácita alianza con no sé qué, entonces, no sé si... Sí, lo digo, soy antikirchnerista. Pero eso supongo que va a significar para mucha gente que soy un hijo de puta. Bueno, olvídate de eso, no importa. ¿O no? Pero la pregunta es la siguiente, Mariano. ¿Qué te hace suponer, si es que lo supones... Pará, déjame terminar la pregunta. No me dejaste terminar la pregunta, Marianita. Hasta ahora te dejé terminar toda. Sí, decime. ¿Qué te hace suponer, si es que te lo hace suponer, que la gente en las redes tiene todas esas características y que no las tiene en la vida? Nada. O sea, que por ahí las redes lo que están haciendo es Mi amigo descorrer un velo. Mi amigo Donoso dijo una vez una frase que no se me olvidó, que dice, vos lo conociste a Donoso, dice... ¿San Juanino? ¿Eh? ¿San Juanino? Genio. Las redes sociales son aquello que demuestra que la mayoría de la gente es una hija de puta y que la mayoría de las personas son pelotudos e hijos de puta. Sí, lo dijo él, que es una persona muy dulce. Sí. Pero yo no sé, puede ser, ni idea. Digo, pero cuando veo el... Sí, yo creo que... Es muy raro, yo no sé cómo comprender el fenómeno. Por ejemplo, cuando yo me peleaba con los de Milei, o no sé si eran los de Milei o qué, pero hubo un montón, por ejemplo, hubo hace poco un quilombo por la ley de cine, no sé qué, Sí. y entonces hubo como una especie de manifiesta, frondosa oleada de odio al cine. Y entonces... yo me peleaba con los de Milei y entonces los de Milei suponían que yo era comunista directamente. O sea, yo no, ni siquiera kirchnerista o comunista, que era lo mismo. Bueno, era difícil esa conversación. No era una conversación fácil. Bueno, pero por ahí no tenés que tener una conversación con la gente que piensa como ¿Y Milei. cómo saberlo? Y Para la mañana conversando, no digamos, podía pensar. cuando te dicen comunista, decís, bueno, buenas tardes, Bueno, eso es lo que me... Mira, vos sabés que estoy, para hablar un poco de cine, estoy haciendo una película, lo digo y me pongo a temblar, porque ya no debería decirlo porque estoy de vacaciones, pero voy a hacer una película el año que viene, que es, estoy haciendo una serie de películas sobre sobre militares de la década del siglo XIX. Ajá. En general del bando unitario. Sí. Es decir, una serie de militares que terminaron mal durante las guerras civiles entre unitarios y federales. Y la próxima que estoy haciendo es sobre el General Paz. Sí. Y el General Paz, hay un episodio central, que es del que me voy a ocupar yo, que es, bueno, para hacer una historia larga, corta, el General Paz fue el que, después del fusilamiento de Dorrego y del golpe de Estado unitario, hay toda una guerra civil enorme, no sé qué, aparece Rosas, y al que le va mejor es al General Paz, que va a Córdoba y pelea 3 batallas importantes, 2 contra Facundo Quiroga, que era el militar, digamos, más importante, el líder, el caudillo más importante del sede, como llamarla, de la tierra, de lo que hoy se llama la Argentina. Y entonces, General Paz, muy racional, extremadamente matemático casi, bueno, gana las 2 batallas. En el medio, Quiroga pierde la primera, dice que no se va a cortar el pelo hasta que no le gane a Quiroga, vuelve con un ejército gigantesco al año siguiente y vuelve a perder. Es decir, General Paz tenía prácticamente la posibilidad de ganar la guerra civil a sus pies. Claro. En un momento se va, sale con un paisano
a mirar, hacer una avanzada, porque esperaba una cosa de Santa Fe, no sé qué. Había unos paisanos ahí, le echan las boleadoras, sin saber quién es. Dice, yo sé quién es, no sé qué. Le echan las boleadoras, le bolean el caballo, el general Paz está capturado por Estanislao López, se termina la guerra civil. Se termina la guerra civil. Sí, Dicho de otra manera, no hay enemigos menores. No sabés quién te puede cagar. claro. Y quién puede cagar al Sí. el destino. Digo, no sé si hubiera sido mejor el destino de la patria si hubiera ganado el general Paz, no tengo idea, no me ocupo de eso. Pero Sí. ese mínimo gesto, es decir, un gol, un tiro de bolas, Claro. cambia la historia. Claro, Están claro. ahí, vos sabés que en el Museo Histórico Nacional están las boleadoras. Las boleadoras y que es lo un voltearon. objeto todopoderoso. Es Sí, decir, sí. Bueno, entonces andá a saber quién es el que con el que hay que discutir y con el que no. Eso es una cosa importante, porque la gente dice, pero no podés pelearte con ese. Para mí tenés que pelearte con todos. O no pelearte, pero digo, tenés que Claro, sí. pero uno administra, digamos, porque no administra. Bueno, por eso estoy en crisis, qué sé yo. Pero sí, no. Para mí no. Ese es uno de los problemas que tengo. Yo no administro. Yo me interesa. Y Digo, por eso, cuando me enciendo, voy con todos. por eso no tenés cuenta personal Y de no, Twitter. obvio, imagínate. Estarías todo el día ahí arriba. Imagínate con Prividera. Con Prividera a veces digo, bueno, no basta. Pero sí, sistemáticamente, eso sí, no sé qué. Hay algunos ya muy fachos con los que no. Ahí es mi límite. Mi límite son cierto tipo de facho nacionalista, eso no. Nacionalismo es mi límite. Y si querés cierto tipo de idiotez medio, lo que ahora se llama libertario y todo eso también. Pero con la gente que le interesa la política, me gusta mucho discutir. Me parece que vale la pena, siempre. Por ejemplo, una de las discusiones que tengo más a menudo con la gente que, como vos, que no es macrista, Tampoco soy o los antimacrista. no macristas como vos, es la opinión que tienen sobre el peronismo. Porque me parece una opinión que en general es muy necia. No digo vos, pero digo, es muy necia, porque como que no, digamos, consiste básicamente en la negación del peronismo, en una especie como decir, con los peronistas no se puede. Y a mí me apasiona la discusión sobre el peronismo, me parece central, me parece apasionante, de la misma manera que sobre Rosas. Por eso estoy haciendo las películas sobre los unitarios, porque me parecen temas que me encienden mucho también. Entonces, bueno, mi gran discusión, en general con los no macristas como vos, es su opinión sobre el peronismo. Me parece que es medio facilonga. No, hice una película ahora, por ahí podés volver al cine yendo a ver esa película. ¿Qué que película? toca un poco, se llama Clorindo Testa. Ajá. Y- Y es sobre Clorindo Testa. Bueno, más o menos, no del todo. Solo tiene el título. No solo, pero un poco. Y hay un episodio ahí que discute también sobre cómo piensan algunos gorilas sobre el peronismo y todo eso. Te va a divertir. Te voy a invitar a verla. ¿Y de quién es la película? ¿Mariano llegas? Ah, hiciste una película Sí, sobre... la dirigí. Sí. Ajá. Aparece mi viejo. Interesante. Me parece, obvio, me parece Sí. interesante, lo hice yo. Pero venía a verla, me interesa tu opinión. Hay que desplazarse por la ciudad. Probablemente. Dificulta las Desplazate cosas. por la ciudad, hermano. Aprende a manejar. O decirle a tu mujer que te lleve. O pedite un Cabify, ya que te gusta toda la cosa moderna. Pero eso es desplazarse, no. Bueno, Yo lo que no bueno. quiero es desplazarme justamente. Bueno, te vemos después. Bueno, te pido por favor. ¿Encontrás que conversar sobre el peronismo y conversar sobre Rosas es algo fértil para vos o es Para mí, o algo que te gusta hacer simplemente? no se puede evitar. Viviendo en este país no se puede evitar para mí. No se ¿Hablar de puede Rosas? Sí. Bueno, el que sabe de Rosas. Hay muchos pero sí. Es muy lindo, es algo que me parece lindo.
¿Entendés? Y la misma crítica se le puede hacer a los peronistas, me parece, que no les interesa el peronismo. No les interesa. Me parece que la mayoría no. No les interesa un carajo el peronismo. La gente que está por ahí, que ya no sé qué, que hace así en la cosa, para mí el peronismo no les interesa para nada. Son gorilitas que están ahí y que les gusta, no sé, ser cancheros. Pero, por ejemplo, porque yo... digamos, no te interesa. Yo leí mucho sobre... ¿Vos eras peronista o no? No, Nunca comunista fui. Ah, comunista. De joven. Pero leí, todas las biografías de Perón habidas y por haber, las leí Félix Luna, Robert Page, leí todo lo que había que leer, pero, y me parece fascinante, sí. he leído, muy interesante. Ahora, el peronismo realmente existente hoy no me interesa en absoluto. No es tan interesante, pero aún así es bastante interesante. A mí ahí no le encuentro, me parece, no es que del otro lado no tenga la misma característica, me parece un montón de gente muy mediocre que no las une nada más que la ambición de poder, digamos. Insisto que no es muy diferente de un hipotético otro lado, pero no me parece No diría que Cristina es mediocre. Pero, bueno, yo sí. Nunca diría que Cristina es mediocre. Bueno, lo digo yo 2 veces para compensar. O sea, mediocre. En el fondo sí. Bueno, en el fondo es otra cosa. No, me parece otra cosa que mediocre. Me parece un personaje interesante. ¿Y en qué sentido es interesante? En el sentido literal. Bueno, al principio es la mujer más importante de la historia argentina. Sí. Digo, ya con ese récord. Pero algo es un récord bravo, porque había otra candidata. Que era Eva. Y supongo que sí. Sí. Cristina es la mujer más importante de la historia argentina, sin duda alguna. Y el personaje político más importante desde el retorno de la democracia. Pero esos son como... Bueno, eso es importante. Títulos nobiliarios, digamos. Bueno, hay que no se los dio nadie. Bueno, pero salvo su cabeza, su voluntad voraz y su... no sé, y esa especie de torbellino que es esa persona, no sé. Digo, en todo caso, cuando la veo yo, me resulta... trato de no verla, no tengo esa especie de pasión, pero con las pocas veces que la veo me resulta deslumbrante. ¿En serio? Por ahí la palabra sugiere un carácter admiración. positivo. No, admiración no. Pero sí, si querés, cierta fascinación. Fascinación sí. Por ejemplo, en esta película que te estoy contando, voy a hacer una especie, supongo que va a haber como una especie de distopía del presente. Es decir, va a haber como una especie de puesta en escena de la política. Y ella no va a estar. No me da. ¿Por qué? Porque sería demasiado gravitante. Te rompe exactamente. la estructura. Es un King Kong, ¿entendés? Es una especie de figura que es... sí, es demasiado difícil lidiar con ese fenómeno, en torno del cual gira los últimos 20 y pico de años, o 20 años, no sé, me parece abrumador. Digo, no puedo quitarle ese lugar. En ese sentido me parece interesante. Muchísimo más interesante que lo que dicen todos los boludos que la siguen. Que sus fans, digamos. Sí, obvio. Bueno, suele pasar. Que los fans son menos interesantes. Pero bueno, hay algo ahí que no me parece que se pueda... A vos no te resuena nada lo que estoy diciendo. No, a mí me provoca un gran rechazo, me parece que han sido... A mí también me provoca rechazo. Pará, déjame desarrollar, viejo. Expresarme. Sos el único invitado al que le puedo gritar. ¿En serio? Claro, porque además tenía como un respeto, con la distancia. Entonces déjame aprovechar eso. Pero con los otros invitados también hablas de Cristina, de todas estas cosas. ¿Pero no. qué son? ¿Tipo Gerchunov, eso? Gerchunov hablé de Alfonsín, de Beatriz, Sarlo hablé de ella, digamos. Vos viniste... Pobre Gerchunov. Con Beatriz hablaste de ella y con el de Alfonsín. Podrías haber hablado de Gerchunov también, con Gerchunov. Bueno, dale. Con ella, lo que pasa es que leí el libro después de Gerchunov. Bueno, está bien. Pero hablaron de Cristina con Beatriz Sarlo. No. Bueno, yo vine, soy el embajador de la señora. No, es que justamente, digamos, la idea del programa es, hay gente que sabe cosas. Digo, le voy a preguntar sobre lo que sabe. ¿Y qué hay? ¿Qué sabe? A mí me gusta hablar con gente inteligente. Me parece que la televisión debería ser
Sí, gente obvio, inteligente conversando. pero para digamos, ¿no? bien, sí. A mí el tema Cristina me aburre. Te No, saca. no me interesa en absoluto, me parece una persona muy dañina, ¿no? Y no me genera ninguna conversación. Si viene una persona y me dice la persona más fascinante de los la últimos persona más 20 fascinante. años, Me parece. no lo he hecho. La digamos. persona más importante de los Importante. últimos 20 Sí, años. sí, No digo eso es fascinante. innegable, digamos, ¿no? Bueno, Sí, lo mismo pero que eso no estoy me diciendo. parece. No me hagas usar el método del ejemplo. Digo, eso no me lleva, obvio. eso no me lleva a votarla. Sí, no sí, la ya votaría, sé. nunca la votaría. No, pero tampoco es necesario que te lleve a que te resulte interesante, digamos. A que te genere una conversación atractiva. Que me parece que es el caso que me Bueno, pasa a mí. esta conversación me parece atractiva. Pero es una meta conversación, digamos, pues no estamos hablando de ella, estamos hablando sobre la conversación alrededor de ella. Como que cuando llegas a ella no hay nada, digamos. Hay una persona con una ambición de poder descomunal, que tiene unas limitaciones culturales tremendas, con algunas ¿Qué quiere características decir una personales. limitación que tiene limitaciones culturales tremendas? Es una persona de la política. Sí, pero que ella, Digo, ella se piensa muy por encima de ese lugar. Y esa disociación a mí me Bueno, lo que choca. pasa es que lo que ella, bueno, no sé si te conviene hablar de Cristina, digamos, hacer una cosa sobre Cristina, pero digo, Esto es una charla, ¿no? La charla va donde me ella parece quiere. importante, me parece que ella, digamos, es una persona que se dedicó los últimos 20 años es como Maradona. Pues, Es Sí. Maradona. Tienen razón. ¿En qué sentido sería Maradona? Porque vos podés decir los dos son muy importantes. Una especie de Pero personaje uno que fue- está ahí, que tiene esa habilidad para ir y para crear ficción. Sí, Si querés, ahí hablamos de lo que a mí... sí. Si este es un programa en el que cada uno habla de lo que sabe, de lo que yo sé es de la ficción. Esa es mi especialidad. Claro. Es a lo que yo me dedico todo el tiempo. En cada una de las distintas actividades que tengo, como director, como Claro. guionista, como dando clase, haciendo todo eso de acá, a lo que yo me dedico es a la ficción. Y ella es un personaje, es una máquina de crear ficción. Es una máquina de crear ficción, es Sí. una máquina de establecer... Eso no lo comparto, pero lo entiendo, digamos, ¿no? Porque el caso paradigmático de eso es Evita. Evita es una vida Perón me parece increíble. más. Perón me parece Bueno, más, Evita es más por ahí es Hollywood, una- digamos, por ahí ¿no? es una ficción. Una tragedia Sí, con el componente de la tragedia, digamos, es muy cinematográfico. me interesa todo. más Perón que Evita. Perón también, digamos, no, a mí no, me parece mucho más interesante Perón que Evita. Pero en términos de generar ficción, la ficción Sí, que sí. genera Evita y es mucho más perdurable Perón es que la de... rizomático, Perón es mucho mejor. además era Evita realmente... es Hollywood, como dijiste vos, es un personaje más hollywoodense. Claro. Pero la manera en que Cristina crea ficción y genera esa especie de lugar y todo eso, digamos, y además es muy buena actriz. Es una gran actriz. Yo siento, a veces se preguntan por qué Cristina les gusta tanto a los actores, porque es muy buena actriz. Mm. Es extraordinaria como intérprete. Es una persona que tiene muchísima, y es muy rápida. Tiene sentido del humor, o tiene un sentido del humor que no debe tener en la vida real. Sí. En la vida real debe ser Bueno, más mala que las arañas, pero sin embargo es graciosa en público, es graciosa cuando habla, Sí, eso esas no cosas me, que no hace. me- no me resulta. Bueno, no te resulta, es cierto. pero podés entender que lo Pero es. si escuchás grabaciones que le hicieron de conversaciones, tiene una habilidad para digamos, para la difamación. Bueno, no, pero está en la cosa de Parrilli y las conversaciones con Eso, Parrilli. a eso me Bueno, refería. Eso es sensacional. Tiene Pero eso es sensacional. tiene Bueno, momentos ahí, extraordinarios. ahí casi te diría que hubiera puesto la amo en las redes sociales después de la conversación de Parrilli. Claro. Es formidable. ¿Qué sé Miralo yo? por internet, Oscar, boludo. Es impresionante esa frase. Eso de que- A ver, el nivel de desprecio. Bueno, ¿y qué querés, boludo? Sí, no sé, ¿no te gusta Joan Crawford? No sé, ¿no viste Sunset Boulevard? Sí, pero rigiendo Bueno. los destinos del país, una persona que elige que su interlocutor sea Parrilli para denostarlo, que lo Y hace, no Eric von lo hace Stroheim, con un claro. arte extraordinario. Extraordinario, pero- extraordinario. extraordinario. Bueno, entonces la pregunta es, esta conversación que estamos teniendo, este tipo digamos,
particularidad de lo que yo estoy mencionando. ¿Cómo se dice cuando algo es que se estudia en sociales, cuando la particularidad o la pertinencia de una ciencia? ¿Cómo se llama eso? Pero sí lo sabéis, tengo una Bueno, no laguna. sé qué palabra es Sí, en este momento. bueno, no me acuerdo. Ya me va a venir. Bueno, el hecho de estar hablando de esto, ¿es pertinente para la discusión política? Es decir, ¿en qué medida la ficción es un elemento a tener en cuenta? ¿Es pertinente eso? No, evidentemente fue una herramienta extraordinaria para ella. Pero Que en general, eso, digo, que eso me lo convierta a mí en una personalidad interesante, hay una distancia gigantesca. Es una discusión que yo tengo con muchos amigos. La idea de en qué medida la ficción es algo, digamos, en qué medida el cine sirve para entender otras capas de la realidad. Es decir, en qué medida eso, porque vos me estás diciendo, bueno, una cosa es Gloria Swanson en Sunset Boulevard y otra cosa es Cristina bosteando a Parrilli. Exactamente. Y sí, son dos cosas diferentes. Bueno, a mí mi trabajo, ya que estamos hablando de los saberes de cada uno, es investigar la relación entre ambas esas cosas. dos cosas. Exactamente, mi trabajo es entender la relación entre ambas cosas. Y en ese sentido, ¿qué? ¿Se terminó? No, dale, cerrá porque me parece... Sigan charlando y nosotros esto va, que sigan, perdón. Se escucha todo esto, no Mi pasa trabajo nada. es entender en qué medida esa relación puede generar un tipo de conocimiento Claro. diferente. Bueno, me parece un cierre espectacular. Sí. No podemos mejorar esto. Sí, me podría acordar cómo se llama. La palabra esa, no sé qué palabra, carajo está boludo, diciendo. la de